muy buenos días a todas y a todos. Encantado de estar acá y como lo señalaron quienes me precedieron en el uso de la palabra, quiero agradecer especialmente a Daniel y a Héctor que tuvieron la deferencia de invitarme a participar del coloquio. Quiero señalar en primer lugar que yo no soy especialista en temáticas de historia militar, ni siquiera en temáticas de historia social vinculadas a lo militar, y que el campo en particular desde el cual yo realizo mi trabajo historiográfico, desde el cual reflexiono historiográficamente, la historia social y política, y más específicamente la historia de la violencia social y política. Y por lo tanto, cuando los estudiantes me invitaron a participar de este coloquio, yo enfaticé bastante que la lectura que iba a hacer del fenómeno que convoca esta reunión tenía que ver precisamente con estos aspectos, es decir, cuál es la incidencia de la violencia como una construcción histórica en el desarrollo y en la configuración del escenario y de las condiciones que en definitiva permiten o favorecen el desarrollo de una guerra, en este caso en particular, en un alto grado de violencia en términos de su expresión y en términos de sus consecuencias. Y lo primero que me gustaría indicar, a propósito de lo anterior, tiene que ver con tres fenómenos históricos propios del periodo, pero que llaman la atención a propósito precisamente de la variable que acabamos de mencionar previamente y que están en directa relación con la primera imagen que ustedes están observando. Las estadísticas no han sido muy precisas en relación con los enfrentamientos armados de fines del siglo XIX y con las masacres obreras de comienzos del siglo XX. Hay bastantes discrepancias al interior de los historiadores en términos de la cuantificación de las víctimas de cada uno de estos hechos o acontecimientos violentos. Entre otras cosas porque, si bien es cierto en nuestro país la estadística es bastante temprana, ya los primeros censos regulares de población datan de mediados del siglo XIX, el desarrollo de esa estadística, más bien para los estadísticos, se sitúa en el campo de lo que se conoce la protoestadística, es decir, una estadística que no tenía necesariamente todos los elementos desde el punto de vista demográfico e instrumental para poder hacer mediciones relativamente rigurosas de la población. Ese tipo de instrumentos, ese tipo de procedimientos, esas técnicas en definitiva recién van a estar mucho más depuradas y por lo tanto los datos a los cuales nosotros podemos recurrir son mucho más confiables desde el censo de población de 1940 en adelante. De manera tal que no es extraño, por lo tanto, que las cifras en relación con fenómenos en los cuales está involucrado la medición de las víctimas no sean ni muy precisos y por lo tanto los deltas que median entre un dato y otro sean relativamente amplios. Pero no obstante nos permiten establecer algunos elementos de orden comparativo que son los que quiero establecer. Se ha establecido relativamente de forma fehaciente que los soldados chilenos muertos en el contexto de la Guerra del Pacífico, es decir, entre 1879 y 1883, no superaron las 5.000 personas. Mientras que la masacre obrera de 1907 en Santa María de Iquique, de acuerdo con los datos que nos entrega Sergio González Miranda, que ha sido probablemente el historiador que más ha trabajado el tema, indica que estos no superaron en estricto rigor las 600, 700 personas. Bastante lejos de lo que Luis Aldi estableció en la cantata de Santa María de Iquique, ¿no? Que es meramente una metáfora y no necesariamente un dato histórico. Pero las víctimas de la Guerra Civil de 1891 oscilan entre las 5.000 y las 10.000 personas. Es decir, para una población que hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX no superaba los 4 millones de habitantes, tenemos que una guerra de naturaleza interestatal, como es la Guerra del Pacífico, tiene una cifra de victimización mucho menor que aquella que se expresa y se manifiesta para, en este caso en particular, la Guerra Civil de 1891. Y por otro lado, las cifras que acompañan este dato de las masacres obreras de comienzos del siglo XX, 16 años después de terminada la Guerra Civil de 1891, nos colocan que en un momento específico que se calcula que no duró más de 5 o 6 minutos, murieron aproximadamente 600 a 700 personas. Es decir, los datos de la victimización en contextos de guerra tienen diferentes tipos de componentes. Tienen componentes sociales, políticos, culturales, evidentemente en términos de contexto más amplio de naturaleza económica, pero también están fuertemente relacionados con el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la matanza.
el desarrollo de la tecnología aplicada a la matanza, evidentemente tienen o juegan un rol importante a la hora de poder verificar y reconocer los grados de crispamiento, de enfrentamiento y por lo tanto el desenlace definitivo que tienen estos fenómenos al interior de una sociedad. En esta exposición, por lo tanto, lo que yo me propongo hacer, por lo demás muy brevemente, casi muy esquemáticamente, es analizar precisamente el contexto general en torno al cual se desarrolla o se desencadena la Guerra Civil de 1891 y tratar de entender, recogiendo lo que señalaba Pablo en su presentación del coloquio, algunos elementos de orden general que nos permiten explicarnos la situación de la sociedad chilena a fines del siglo XIX y por lo tanto a partir de los cuales podemos leer ciertas explicaciones en torno al conflicto y a las expresiones o manifestaciones del mismo. En primer lugar, me parece importante destacar tres elementos que yo considero que son fundamentales para poder situarnos en torno al problema de la violencia y dentro del problema de la violencia respecto al fenómeno de la guerra, y más específicamente de las guerras civiles en particular. En primer lugar, señalar que la violencia es una construcción histórica y que acompaña el desarrollo de la humanidad prácticamente desde que el hombre adquiere posición bípeda y adquiere ciertas condiciones básicas de Homo faber y Homo sapiens. Por lo tanto, la violencia no es un elemento aislado, no es un elemento anecdótico dentro del desarrollo de la humanidad, sino que muy por el contrario es un componente consustancial al mismo. Es más, algunos historiadores, estoy pensando entre otros en Johanna Burke, Aróstegui, entre los más destacados, consideran incluso que la violencia es una forma de interlocución. Esto es como una paradoja, es una forma de diálogo. Es una forma de diálogo entre actores que están en una situación de contencioso, en una situación de controversia. Y por lo tanto, de una u otra manera, la violencia se convierte en un elemento, en un instrumento a partir del cual se resuelven o se pretenden resolver ciertos problemas asociados, en este caso en particular, al poder. La violencia, en consecuencia, mirado desde el punto de vista de lo político, y lo político como el ágora, es decir, como el espacio general en el cual debaten los sujetos en función de estrategias de poder, es, en consecuencia, un instrumento a partir del cual se dirimen o se pretenden resolver, como señalaba recién, contenciosos o diferencias asociadas a la controversia política. En ese mismo sentido, y teniendo en consideración que los enfrentamientos suponen la constitución de bandos, banderías, como se establecía en el periodo medieval, las expresiones de la violencia se manifiestan también como formas de resistencia, que pueden ser explícitas, manifiestas, una guerra, un levantamiento, un motín, una huelga de carácter insurreccional, o, como dice Scott, que pueden ser propias de la cotidianeidad y que se expresan o se manifiestan día a día en función precisamente de cómo los sujetos van resistiendo las estructuras de poder que se han configurado. La violencia, por lo tanto, sin pretender hacer una apología de la misma, es un fenómeno que permea, que se extiende y que por lo tanto convulsiona sistemática y permanentemente las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones culturales y las relaciones étnicas al interior de una sociedad. Mirado desde esa perspectiva y pensando ya específicamente en el siglo XIX y particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, nosotros podemos establecer que hay diferentes escenarios a partir de los cuales se configuran los hechos o los acontecimientos violentos. Y estos escenarios, dadas las características de la sociedad chilena del siglo XIX, son preferentemente o eminentemente rurales, en cuanto que el grueso de la población de nuestro país para ese periodo se asentaba precisamente en distritos de esta naturaleza. La imagen de Claudio Gay, por ejemplo, registrada en el Atra, que él elaboró, o que más bien publicó hacia la década de 1840, expresa y refleja precisamente cómo, de una u otra manera, la violencia es un componente clave para entender las estrategias de socialización que desarrolla una comunidad en un momento histórico determinado. El conflicto, por lo tanto, y la violencia como expresión del conflicto, no solamente remite a los enfrentamientos interestatales o a las guerras civiles entre bandos políticos en particular, sino que también a las formas a través de las cuales se construye la sociabilidad y la socialización al interior de una comunidad o de un grupo en particular. En ese sentido, vuelvo a insistir, la imagen que van a ver a continuación ustedes, que yo estoy viendo en este minuto, muchas gracias, remite precisamente a lo que acabo de señalar. Los contenciosos, las diferencias, los enfrentamientos entre sujetos al interior de una comunidad no se resuelven necesariamente interpelando al Estado, un Estado que puede ser débil, que puede estar distante, alejado de las características de ruralidad
de la población, sino que se dirimen fundamentalmente entre los sujetos. Y por lo tanto las riñas, y en este caso en particular las riñas a cuchillo, son un elemento consustancial a partir del cual los sujetos van resolviendo, intentando resolver los conflictos que los enfrentan. Pero no solamente es interesante observar ese elemento dentro de la figura, sino que el entorno social que lo acompaña. Es decir, distintos sujetos, bajo diferentes condiciones, están observando el acontecimiento y por lo tanto están generando aprendizajes culturales que en este caso van a internalizar y que luego van a reproducir a través del tiempo. Si ustedes se fijan, una parte de los sujetos que observa esta riña son niños y por lo tanto esos niños el día de mañana van a entender o van a asumir que la violencia es un elemento, es un componente, es un recurso a partir del cual se pueden resolver, dirimir o desarrollar determinado tipo de contencioso. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora bien, me parece también fundamental hacernos cargo, más allá de esta reflexión de naturaleza más bien teórica, de ciertos escenarios históricos que son fundamentales para entender las conflictividades y las violencias de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y una dimensión de ese análisis tiene que ver con lo que se conoce como las transformaciones estructurales, que a mi juicio desde la perspectiva de la historia económica han sido ampliamente enfatizadas y desarrolladas, entre otros, por Luis Ortega, en un trabajo emblemático sobre Chile en ruta al capitalismo, que les invito a conocer si es que aún no lo conocen. Y en ese sentido, a mi juicio, este proceso de modernización capitalista del cual habla Luis Ortega en su trabajo, nos pone de relieve 4 elementos que son fundamentales para entender las tensiones y evidentemente los conflictos que van a derivar tanto primero en la Guerra del Pacífico como inmediatamente después en el conflicto de 1891 y más tarde, pocos años más tarde, en la irrupción de esto que Pablo denominaba como la constitución del problema social o de la cuestión social en Chile, a propósito de la configuración de la clase obrera como actor social y como actor político. Vuelvo a insistir, 4 elementos que a mi juicio son fundamentales para entender el fenómeno. Por una parte, este proceso de modernización en lógica capitalista, que va a vertebrar cada vez más fuertemente la economía chilena con el contexto internacional y particularmente con los mercados internacionales, un proceso de expansión como resultado del segundo impulso de la revolución industrial, va a poner de manifiesto el surgimiento de un nuevo actor social, en este caso el proletariado. Un proletariado que se va a constituir fundamentalmente en el sector minero y específicamente en el sector salitrero, siendo un componente interesante dentro del conflicto de 1891 a propósito de la constitución del Ejército del Congreso, por ejemplo, que es una de las reflexiones que los estudiantes plantearon al momento de abrir, en este caso, el debate sobre el coloquio. Y de la misma manera, y a propósito de ciudades como Valparaíso, Santiago y en alguna medida también Concepción, el desarrollo de un proletariado fabril en creciente proceso de expansión. El proletariado como clase social en ese sentido es un fenómeno novedoso, es un fenómeno nuevo, que plantea evidentemente nuevas situaciones, nuevos problemas y nuevos conflictos a la sociedad chilena de la época. Y esto coincide evidentemente con el desencadenamiento de esto que conocemos como la crisis interoligárquica, que ha tenido diferentes expresiones a lo largo del siglo XIX, la primera en torno al siglo 1818-1831, la segunda en torno al fenómeno de la revuelta de 1851, protagonizada fundamentalmente por Concepción y la Sociedad de la Igualdad, y por último la revolución de 1859, que es expresión también del conflicto entre las regiones y el poder metropolitano constituido en torno al eje Santiago-Valparaíso. El conflicto de 1891 abre un nuevo periodo, un nuevo ciclo de crisis al interior de la oligarquía que se va a extender, que se va a proyectar hasta comienzos de la década de 1920, cuando el populismo de base social mesocrática irrumpe en el escenario político e inicia esto que se conoce como el proceso de decadencia de la oligarquía chilena, que se va a extender hasta el proceso de reforma agraria de comienzos de la década de 1960. La crisis del régimen oligárquico, por lo tanto, es también un elemento fundamental para entender los conflictos, las tensiones y la violencia de fines del XIX y comienzos del XX. Pero por otro lado, este actor social que nosotros relevábamos recién, la clase obrera, no es solamente expresión del lugar que ocupa en el proceso productivo, deviene también, hacia fines del siglo XIX, en actor político, que se expresa y se manifiesta, parafraseando a Charles Tilly,
a través de sus propios repertorios de acción colectiva, que tienen que ver fundamentalmente con la huelga, el motín, el sabotaje, etc. La clase obrera es también, por lo tanto, un actor social y un actor político que va a tensionar, que va a conflictuar fuertemente las relaciones de poder durante este periodo. Y por último, es necesario hacerse cargo de que en este proceso, y a propósito de las dinámicas previas de la constitución de los actores populares, y estoy pensando fundamentalmente en la imagen, en el peonaje del siglo XIX, hay una serie de transiciones que son identitarias, es decir, que tienen que ver con la cultura popular, con la sociedad popular, con los aprendizajes al interior del mundo popular, que a su vez también están siendo expresión no solamente de conflictos de abajo hacia arriba, es decir, conflictos de clase en sentido estricto, sino que también fuertes conflictos internos al interior de los diferentes grupos sociales y particularmente en términos de distinciones o diferenciaciones identitarias al interior a su vez también de las clases populares. Pasemos a la siguiente. En ese sentido, hay una reconfiguración de los escenarios sociales que tienen que ver fundamentalmente con las dinámicas propias de la compulsión laboral asociada a lo que mencionábamos recién, el desarrollo del modo de producción capitalista que va a operar ampliamente, como sostiene María Angélica Illanes, a través de la compulsión, es decir, en Chile, a diferencia del capitalismo europeo de mediados del siglo XIX, el estímulo para el reclutamiento de la fuerza de trabajo no va a ser necesariamente el salario, sino que va a ser la concentración, el encierro, la compulsión, el disciplinamiento. Por lo tanto, parte importante de las conflictividades sociales y políticas que nosotros conocemos para este periodo no solamente remiten a la explotación en sentido clásico, es decir, a la acumulación de plusvalía, sino que tiene que ver fundamentalmente con el régimen de trabajo que va a operar en Chile particularmente en este periodo y que se va a fundar básicamente en la coacción, es decir, en la presión sobre la fuerza de trabajo. El cepo en ese sentido es una de las imágenes más recurrentes a partir de las cuales se releva precisamente este fenómeno. Y ello, vuelvo a insistir, se va a expresar y se va a manifestar en una serie de resistencias cotidianas que tienen que ver, entre otras cosas, con la desidia laboral, con la negligencia laboral, hasta la década de los 60, los más veteranos algunos recordamos de ello, el San Lunes, que era famoso dentro de la cultura obrera, es decir, resistir la asistencia al trabajo el día lunes era una práctica regular y habitual. La ebriedad o la ingesta etílica como un elemento permanente y consustancial a las prácticas de sociabilidad popular eran otra manifestación de ese fenómeno. La huida, como lo refleja María Angélica Illanes, cada vez que se pagaban por adelantado los salarios o las remuneraciones. La cangalla, que es un fenómeno habitual dentro de las estructuras mineras durante este periodo, que supone una suerte de robo hormiga al interior de los minerales, etc. Es decir, la cotidianidad del mundo popular y particularmente estos procesos de transición desde el peonaje hacia la clase obrera, en sentido de proletarización forzosa, son un elemento bastante recurrente y son expresión, a mi juicio, de las violencias estructurales que acompañan la constitución del régimen capitalista por una parte y de los detractores del sistema oligárquico por la otra. Y dentro de ese escenario, y con esto voy a tratar de concluir mucho más esquemáticamente de lo que lo he hecho hasta ahora, hay básicamente 4 expresiones o manifestaciones de violencia popular que a mi juicio es importante tener en consideración. La historiografía, a mi juicio, ha colocado mayor énfasis, estoy pensando en la historia social, a partir de la década de 1980 en adelante, con Gabriel Salazar, Sergio Grés, María Angélica Illanes, que ya mencioné, Mario Garcés, etc. Ha colocado énfasis en las violencias estructurales, es decir, en la explotación económica que el capitalismo opera sobre la clase asalariada, en las exclusiones sociales de diferente naturaleza, fuertemente ligadas a los rasgos distintivos del régimen oligárquico. Recuerden que el régimen oligárquico, desde la década de 1830 en adelante, es un régimen excluyente, están excluidos los pobres porque es un régimen censitario, la condición de ciudadanía se construye a censo, están excluidas las mujeres no son sujetos de derechos políticos hasta la década de 1950, y están excluidos los analfabetos, que constituyen el grueso de la población, por lo menos hasta comienzos del siglo XX. Por lo tanto, el régimen político oligárquico es un régimen plutocrático, reduce la condición de ciudadanía a un segmento tremendamente pequeño de la población. Las violencias estructurales, económicas, políticas, sociales, culturales,
étnicas son evidentemente las más relevantes, las más significativas, las más extendidas y las que han concitado la atención, reitero, de la historiografía. Pero yo me muevo en un eje distinto, me muevo más bien en el eje de las violencias reactivas, es decir, desde las violencias que se configuran, se construyen y se desarrollan desde el campo popular y se expresan o se manifiestan precisamente como manifestaciones de protesta frente al sistema de dominación. Y yo distingo fundamentalmente para este periodo 4, sin pretender agotarlas en estas 4, todas aquellas que nosotros podamos visibilizar o reconocer. Y la primera de ellas es el motín urbano, que ha sido analizado, entre otros, por Gonzalo Izquierdo, un destacado historiador conservador que publicó hacia 1976 un trabajo sobre la huelga de la carne en 1905 en Santiago, donde recrea de manera muy rigurosa lo que fue esa expresión a esa manifestación. Luego vinieron los trabajos de Mario Garcés sobre el motín de acá de Valparaíso en 1903 y posteriormente una serie de otros trabajos relacionados con los motines de 1878, 1888, etc. ¿Qué elementos nosotros podemos reconocer a propósito de esta manifestación? En primer lugar, las condiciones materiales de vida de la población, que remiten a varios fenómenos, en particular a uno que es evidente y manifiesto, y que es el proceso de migración campo-ciudad, que ya se había inaugurado hacia la década de 1860, que había adquirido mucha fuerza a partir de la década de 1880 y que adquiere plena madurez hacia la década de 1920. Y evidentemente que en un escenario de la naturaleza propia del siglo XIX, ni el equipamiento urbano, ni la infraestructura urbana, ni las políticas urbanas están preparadas para acoger, para recibir y por lo tanto para darle proyecciones de estabilidad, de asentamiento a esos grupos o a esos sujetos. Las condiciones materiales de vida de la población, por lo tanto, son un elemento clave para entender las revueltas o los levantamientos populares de origen urbano que se producen a fines del XIX y comienzos del XX. La imagen, en este caso, pasemos a la siguiente, por favor, siempre se me va la onda con esto. Corresponden al incendio del edificio de la Compañía Sudamericana de Vapores, producido a pocas cuadras de acá, en el contexto del levantamiento popular de 1900. Y un segundo elemento que se instala sobre estas condiciones estructurales que acabamos de mencionar tiene que ver con factores de coyuntura, es decir, con elementos que operan como detonantes del levantamiento popular y que normalmente están asociados a una crisis de subsistencia, es decir, cuando la población percibe e internaliza que sus condiciones materiales de reproducción biológica están amenazadas, normalmente el elemento coyuntural que desencadena el levantamiento es precisamente este fenómeno de la crisis de subsistencia. Y los repertorios de la acción colectiva, volvemos a la imagen de Firi, no son muy diferentes a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, a mediados del siglo XX, estoy pensando en el levantamiento popular de Valparaíso y Santiago de abril de 1957, o los que hemos observado más recientemente. Es decir, las dinámicas que asume el levantamiento popular urbano no han cambiado históricamente a través del tiempo. Ni en términos espaciales, es decir, se ocupa el mismo espacio, los sectores populares se vuelcan al espacio público para expresar en el espacio público su protesta, su desencanto, su frustración respecto a determinadas condiciones en las cuales se desenvuelve su existencia, y los recursos a los cuales recurre para los efectos de desarrollar, en este caso, la acción violenta, son básicamente los mismos. Elementos de orden contundente, es decir, piedras, palos, adoquines, elementos que provee precisamente el espacio en torno al cual se está desarrollando el elemento violento. Quizás lo más novedoso a propósito de los cambios contemporáneos sea el uso de artefactos incendiarios como la bomba Molotov, que por lo demás no es tan nuevo, sino que ya hunde su tradición en los conflictos revolucionarios de comienzos del siglo XX. Una segunda expresión, y voy a tratar de ajustarme de la mejor manera al tiempo que me indican, es la huelga minera, y este es uno de los fenómenos que a mi juicio resulta más interesante a propósito de la conflictividad que va a rodear el proceso de reclutamiento de soldados en el norte salitrero en 1891, remite fundamentalmente a la resistencia a la proletarización. La proletarización en Chile no fue un fenómeno deseado porque no operó fundamentalmente a través del estímulo salarial, sino que, como dije hace un rato atrás, a través de la compulsión, a través de la coerción. Por lo tanto, la dinámica a partir de la cual se instala y se desarrolla inicialmente el conflicto minero, expresado como huelga minera, es normalmente la resistencia a la proletarización. Se expresa, se manifiesta más tempranamente como formas de resistencia cultural frente a los sistemas de dominación
y frente a las lógicas a partir de las cuales la racionalidad capitalista instala nuevas formas o nuevos mecanismos de explotación laboral. El capitalismo no es solamente un sistema económico, es también un determinado modelo, fundamentalmente en esta época o a fines de este periodo, el taylorismo, es un modelo de organización del régimen laboral que de una u otra manera parece fuertemente resistido por los trabajadores. Y hay un proceso muy temprano, en lógica anarcosindicalista y en lógica socialista, y estoy utilizando el concepto de manera muy genérica, de politización peona. Por lo tanto, de una u otra manera, las violencias de fines del 19 y comienzos del 20, expresadas a través de las huelgas insurreccionales protagonizadas por los trabajadores, tienen que ver con esta imbricación entre las resistencias culturales por una parte y procesos tempranos de politización por la otra. Quizás el más emblemático y el más extendido, dado el alto nivel de concentración de la población en distritos rurales durante esta época, es el bandolerismo rural, que tiene que ver con un fenómeno endémico dentro de la estructura económica y social de Chile, que es la concentración de la propiedad de la tierra. Recuerden que para el primer censo agrícola, el censo agrícola del periodo 1930-1931, el 93% de la propiedad de la tierra está en manos del 3% de los propietarios. Es decir, los niveles de concentración de la propiedad de la tierra van a ser muy altos durante el siglo XIX, se van a mantener en esa condición hasta bien avanzado el siglo XX, y de una u otra manera va a ser el proceso de reforma agraria a partir de 1967 el que va a venir a construir ese proceso. La conflictividad, por lo tanto, en términos estructurales en el agro, tiene que ver fundamentalmente con este tópico en particular. Pero el bandolerismo no es solamente una manifestación de resistencia frente al sistema de dominación y frente a la exclusión, en este caso de los trabajadores rurales, del acceso a la tierra, sino que también es una estrategia de subsistencia. Y es una estrategia de subsistencia colectiva a la cual no solamente concurren los varones, sino que en muchas circunstancias estructuras familiares completas, mujeres e hijos incorporados. Son comunidades, en definitiva, las que de una u otra manera no se profesionalizan en el bandolerismo, como diría Daniel Palma, sino que convierten el bandolerismo en una estrategia complementaria de subsistencia en un medio económico y socialmente hostil. En ese sentido, vuelvo a insistir, el bandolerismo opera como una estrategia comunitaria que integra a diferentes sectores sociales. Pero cuidado, no nos confundamos con las tesis de Hobsbawm a propósito del bandolerismo europeo del siglo XIII, el siglo XIV y hasta el siglo XVII. El bandolerismo en Chile y en general en América Latina, en México, en Colombia, en Argentina y en Chile, es un bandolerismo rural, no es un bandolerismo social, es decir, no opera única y exclusivamente golpeando los intereses de la oligarquía, sino que también opera golpeando a otros miembros de otras comunidades que son diversas o que son distintas. Es un bandolerismo de naturaleza vertical por una parte, pero horizontal también. Y el último tópico, también expresado, manifestado de manera muy esquemática y que remite al contexto que nosotros estamos analizando, vuelvo a insistir en ello, esto que denominamos, parafraseando a Jorge Pinto Rodríguez, entre muchos otros destacados historiadores que han trabajado el tema, como la pacificación de la Araucanía, tan sensible incluso en los debates políticos contemporáneos, es un fenómeno que arranca hacia la década de 1860 y termina resolviéndose política y militarmente hacia comienzos de la década de 1880. Pero como expresión de conflicto político se va a mantener latente a lo menos hasta las primeras representaciones parlamentarias indígenas de la década de 1920. Por lo tanto, es una conflictividad que no podemos reducir en el tiempo al ciclo específico en el cual se van a desenvolver los enfrentamientos político-militares. Y aquí evidentemente hay 4 aspectos que voy a remitir de manera muy sucinta. Tiene que ver con la expansión, por una parte, de la frontera económica, que no se está produciendo solo en Chile, se está produciendo a escala global. El fenómeno más cercano que tenemos es la campaña de Roca al Desierto en Argentina. Tiene que ver con la ocupación por parte del capitalismo de lo que ellos denominaban, en lógica positivista, las áreas vacías. Áreas vacías. Ahí no había nadie, y si había alguien, daba lo mismo porque no importaba, que de una u otra manera es expresión precisamente de un fenómeno de expansión de frontera económica. Pero esa frontera económica necesita necesariamente ser incorporada a la estructura de la soberanía nacional, y por lo tanto no es extraño en consecuencia que haya venido acompañada de una expansión militar de carácter muy radical desde el punto de vista de su expresión y su manifestación. Consolida los procesos de usurpación que hoy día están de una u otra manera instalados fuertemente en el debate
público a propósito de las demandas territoriales y de las demandas de tierra de las comunidades en conflicto, y se va a expresar entre 1860 y 1881 a través de un levantamiento popular armado que va a tensionar fuertemente las relaciones entre las comunidades mapuche y el Estado, pero también entre las comunidades mapuche y los colonos chilenos y extranjeros que van a ser parte de ese proceso de usurpación. La denominada pacificación, en consecuencia, es un eufemismo que de una u otra manera subsume y oculta las violencias estructurales que se desarrollaron también en este mismo ciclo histórico contra las comunidades indígenas. Muchas gracias.